En el canal muchas veces hablamos de construir una base sólida para el largo plazo, una parte de nuestro ahorro que para combatir la inflación o la pérdida del poder adquisitivo solemos destinar a renta variable global indexada. Si quiero indexarme al mundo, ¿cuáles son realmente las mejores alternativas? Porque una cosa es decir, quiero invertir en todo el mundo, y otra muy distinta es entender lo que estás comprando. ¿Solo Estados Unidos, países desarrollados, desarrollados más emergentes o una versión todavía más amplia? Así que hoy vamos a hacer justo eso, un ranking de las mejores opciones para indexarse al mundo desde España, viendo qué cubre cada una y qué les falta y qué puntos hay que vigilar antes de decidir. Y además al final os dejaré un bonus de reflexión para ayudaros a posicionaros, porque aquí no hay una única respuesta única, y además de mi posicionamiento actual. ¡Vamos allá! Y antes de empezar, daros las gracias una vez más por todos vuestros comentarios y preguntas, que siempre son fuente de inspiración. En este caso vienen del último vídeo que vimos de ETFs para invertir y mantener toda la vida. Y una de las dudas, o mejor dicho, uno de los debates que más salían allí eran los fondos de inversión versus ETFs. Y tenéis razón, porque da perfectamente para una sesión específica. Y de hecho en el canal ya tenéis varios vídeos de esa comparación. Pero hoy me quiero centrar en ETFs porque cuando buscamos indexaciones muy amplias y muy concretas, muchas veces ahí es donde encontramos más alternativas y más matices técnicos a vigilar. Y si después queréis que hagamos otros vídeos específicos sobre fondos o ETFs o frente a fondos disponibles en España, me lo dejáis en comentarios y lo trabajamos aparte. Y dicho esto, vamos con otra reflexión importante. Cuando alguien desde Estados Unidos quiere con una sola pieza invertir prácticamente en todo el mercado mundial, lo tiene muy fácil, insisto, con el Vanguard VT, que haciendo un poco de spoiler incluye mercados desarrollados, emergentes y small caps. O sea, una solución amplísima. Y en cambio aquí en España no lo tenemos tan fácil, porque no tenemos esa versión igual de limpia y disponible. En Reino Unido y Estados Unidos sí, pero aquí no. Y por eso precisamente tiene sentido la sesión de hoy, porque cuando alguien dice «¡Me quiero indexar al mundo!», la realidad es que se puede encontrar con diferentes alternativas, que se parecen pero no son exactamente lo mismo. Y aquí es donde puede empezar el lío. Recordad rápidamente que cuando hablamos de indexarse al mundo, esto no cae del cielo. Detrás hay proveedores de índices, y los dos más grandes y que muchos ya conocéis son MSCI y FTSE. ¿Y por qué os lo recuerdo? Porque no clasifican exactamente igual todos los países. Por ejemplo, Corea del Sur y Polonia pues aparecen como desarrollados en FTSE, pero no en MSCI. ¿Y esto en qué se traduce? Pues que si tú compras MSCI World y luego quieres complementar con los emergentes desde FTSE creyendo que estás haciendo una mezcla limpia, pues en realidad te puedes estar dejando países o montando una combinación un poco rara. Por eso es muy importante que si alguien construye una cartera por piezas, pues conviene mantener la misma lógica de índice o como mínimo entender bien qué lleva cada uno por detrás. Pero bueno, no me enrollo, vayamos con el ranking. Y ahora nos encontramos en el Excel, mi primer millón, gratuito y sin registro, que lo dejaré en la descripción del vídeo. Y todo el mundo que lo quiera manipular o editar deberá ir a archivo y después hacer una copia. Y nos encontramos en la pestaña de Ranking World. Y empezamos por el más archiconocido de todos, el SP500. Y vamos a pasar relativamente rápido porque lo hemos trabajado muchísimo en el canal. ¿Es el mundo? No. ¿Tiene sentido como base para mucha gente? Sí. ¿Por qué? Porque hablamos de las 500 grandes empresas de Estados Unidos y además a toro pasado ha sido el más rentable de las últimas décadas, con un enorme peso en la economía americana y en la tecnología. ¿Qué problema podría tener? Pues que no estás comprando el mundo, estás comprando una apuesta mucho más concentrada. Y esto puede salir muy bien mientras siga saliendo bien, pero precisamente por eso no lo pondría como la respuesta universal, sino como una alternativa muy seria para la gente que ya tiene decidido que prefiere asumir más concentración a cambio de perseguir esa rentabilidad histórica. Y antes de seguir con el ranking sí que quería comentar los filtros que he aplicado, porque esto no va de escoger cualquier emisión que pase por delante. De entrada he priorizado por gestoras de renombre, algunas de las más grandes del mundo, desde BlackRock, Vanguard, Fidelity, SPDR y aquí en 10º lugar, Amundi, por ejemplo. La idea es que entendamos que si estamos construyendo una base para el largo plazo, pues personalmente quiero empresas grandes, conocidas y consolidadas. Y después de esto, en la misma parte teórica, pues también priorizo dos cosas, réplica física y para largo plazo, acumulación. Y aquí recordaros, por ejemplo, una pequeña comparativa de MSCI World de Just ETF, ya que podemos ver cosas muy útiles de un solo vistazo. Ese patrimonio, los gastos corrientes, el uso del beneficio, el domicilio del fondo y el método de réplica. Y esto es importante porque mucha gente cree que todo ETF replica igual. Y no, hay ETFs que hacen réplica física, otros muestreo optimizado y otros que incluso pueden ser sintéticos o usar swaps. Entonces, cuando comento que priorizo réplica física, pues me refiero a que personalmente, para la base de largo plazo, pues prefiero empezar por allí. Y cuando digo que priorizo acumulación, pues me refiero a que si estamos construyendo patrimonio, insisto, a largo plazo, pues me resulta más lógico que el propio ETF reinvierta automáticamente los dividendos sin obligarnos a tributar o condemorar esa reinversión.
Y luego ya entramos en la parte práctica, que ya iremos viendo durante el vídeo, porque una cosa es el filtro o el marco teórico y otra cosa es la práctica, donde ya entran aspectos como comprobar el spread antes de operar, que por ejemplo podríamos ir aquí, profundidad del mercado, para ver que tendríamos un spread en este caso ajustado, un 0,01%. Luego comprobar ese volumen, que normalmente irá bastante ligado pues, a este spread, a la operativa que tengan. Pues aquí podríamos ver que es por la mañana y ya llevamos 2.400.000 de operaciones intercambiadas. Y luego finalmente o inicialmente pues comprobar esa divisa, si es euros, es dólares y esa facilidad operativa. Si el importe que tú quieres invertir, pues con este número de participación, si quiero invertir 500 euros, pues con esta de shares o invierto por arriba o no invierto. En cambio, con esta alternativa de SPDR un poco más económica la participación, pues la podría adaptar más a lo que quiero invertir. Y para comparar ETFs así, pues a mí me resulta útil poder tener un listado con mi selección y si una emisión concreta me interesa, pues entrar dentro. Aquí podemos ver el gráfico, repasar alguna estadística y como siempre os digo, es muy importante revisar ese kit. Y en este documento, pues si leemos un poquito, ¿no? La clase de acciones a través se gestiona de forma pasiva y trata de invertir siempre que sea posible y viable en los valores de renta variable. Por ejemplo, acciones que componen el índice. Entendemos que quieren hacer réplica física. Si bajamos un poquito más, sus acciones serán acumulativas, es decir, rendimientos se incorporarán en su valor. Perfecto. Y si bajamos más ese índice de riesgo, 4 de 7, que sea renta variable global indexado diversificada de más o menos concentrada, como iremos viendo en la sesión de hoy, no exime que tenga riesgos. Y por último, pues confirmar esos costes, que en este caso estaríamos hablando de un 0,07%. Y volviendo al ranking, sin truco de almendruco, pues tenemos 503 empresas, las mayores de Estados Unidos, la concentración de las 10 primeras posiciones hablamos de un 36%, el peso es un 100 o un 95% en Estados Unidos por supuesto, y también tiene más de un tercio de un peso en tecnológicas. Así que visto este SP500, seguiríamos con el siguiente escalón, que vendríamos de la mano de MSCI y de FTSE, y en este escalón ya no tocaríamos solo Estados Unidos, ampliaríamos más el foco, sin llegar a todo el mundo concretamente siendo muy precisos, que luego llegaremos, sino invertiríamos en todo el mundo desarrollado, por la mano de MSCI con unos países y por la mano de FTSE, pues ya sabéis que además tendríamos Polonia y Corea del Sur, que Corea del Sur precisamente en los últimos años lo está haciendo muy bien. Y de hecho aquí ya podemos ver en todas estas alternativas cómo el peso, esta dominancia de Estados Unidos se ha reducido por debajo del 70%, por encima del 60%. Podemos continuar viendo que tenemos un cuarto, más de un 25% de peso en tecnología. Y también vemos cómo en este sentido la concentración ha disminuido o ha caído un poquito. Que estamos más diversificados, pero podemos volver a poner en relevancia que Estados Unidos pesa mucho. Y aquí, dentro de las alternativas que he filtrado, pues me quedaría con dos enfoques muy claros. Una opción más consolidada por patrimonio, antigüedad e histórico, como puede ser la de iShares, y otra opción muy interesante por costes, como la de SPDR. Y no significa que las demás no valgan, significa que para no volverlo locos, yo aquí lo intentaría simplificar bastante. Y aquí podéis ver todos los detalles, pues la de iShares ya tiene más de 15 años, en cambio de esta de SPDR es un poco más novedosa, tiene un coste un poquito más ajustado, y después ya saltaríamos con el FTSE Develop, que la alternativa para mí preferida pues sería esta alternativa de Vanguard, con unos costes también bastante ajustados, y podríamos ver que la versión de acumulación tiene un poquito menos de antigüedad que la de distribución, pero también tiene un buen track. Y a diferencia, pues más milimétrica respecto al MSCI, pues sí que vemos que esta concentración de las 10 primeras posiciones, pues caemos un poquito por debajo del 25, continuamos viendo que tiene un poquito menos de peso en Estados Unidos, todo y que el peso en tecnológicas, pues sería similar. Pero bueno, hasta aquí creo que no hay muchas novedades o sorpresas para vosotros. Hemos hablado del SP500, un primer escalón con ese MSCI World o FTSE Develop, pero ahora llegamos cuando saltamos ya del mundo desarrollado y también intentamos cubrir emergentes. Y aquí podríamos ver esta imagen que es muy didáctica o reveladora. Es decir, cuando ya pasamos de tener un 77% y añadimos emergentes, nos iríamos con este AGWI a un 85%, que el equivalente de FTSE sería el FTSE All World. Y si aún después, que no quiero hacer spoiler, damos un pasito más, pues nos iríamos al MSCI AGWI IMI, que aquí ya tendríamos un 99% de toda la economía mundial, con más de 9.000 empresas, y por el otro lado tendríamos el FTSE Global All Cap. Por lo tanto, tanto MSCI AGWI como FTSE All World ya añaden mercados emergentes en la base desarrollada. Y esto significa que ya no solo llevas Estados Unidos, Europa, Japón, Canadá, Australia, sino que ya empiezas a meter China, India, Taiwán, Brasil, Arabia Saudí y etcétera. Aunque, cuidadín otra vez porque sigue sin llevar small caps, es decir, esas pequeñas empresas. Y además, aunque los dos parecen muy equivalentes, tampoco son clones perfectos. Y dentro de estas opciones, pues yo me fijaría concretamente con esta alternativa de iShares, que tiene unos costes bastante ajustados, que tiene bastante antigüedad.
También con esta otra alternativa de SPDR, también tiene bastante antigüedad y unos costes muy ajustados. Y de la mano de FTSE All World, pues en este caso también me quedaría o tanto con la alternativa de Invesco, con unos costes ajustados y una versión un poco más novedosa, o con el Vanguard FTSE All World del 2019, con un coste un poco superior. Y sobre todo, fijaros, aquí ya vemos un poco más de salto. Aquí la concentración de las primeras 10 posiciones pues ya bajan claramente por debajo del 25%. Podemos ver como el peso en USA no es que se rebaja al 40 o al 30, porque continúa teniendo mucho peso la economía mundial real actual. Por eso podríamos ver en estos casos que bajaríamos ínfimamente o levemente por debajo del 60 y podríamos ver cómo continuaríamos teniendo exposición tecnológica. Y aquí llegamos para mí a una de las piezas más interesantes de todo el vídeo, el MSCI ACWI IMI. ¿Por qué? Porque aquí ya no solo llevas desarrollados y emergentes con grandes y medianas empresas, sino que además metes small caps, que serían esas pequeñas compañías, e insisto, tanto el desarrollado como de emergentes. Y por eso, si alguien me dice, banquero, yo solo quiero una pieza lo más amplia posible dentro de lo que tenemos realmente disponible en España y además que sea sin filtro ESG, pues aquí tendría muy en cuenta el MSCI ACWI IMI. Y ojo, que aunque la imagen anterior hayamos visto que tiene más de 9.000 compañías, por este muestreo optimizado, pues estaríamos hablando de 4.589. Pero lo que tenemos que enfatizar o poner más en valor es que ya por primera vez, o la única alternativa de todo este ranking, disminuye o cae la concentración de las 10 primeras posiciones en torno a un 20%. Podríamos ver también como claramente, o aquí tampoco habría tanta dificultad, porque también tenemos small caps americanas que continuamos teniendo peso en USA, y también veríamos que sería una de las alternativas que tiene un poquito menos de peso en tecnología. Eso sí, también conviene recordar una cosa, que sea el más completo no significa automáticamente que vaya a ser lo más rentable. Lo que significa es que representa el mejor mercado global invertible y según para qué perfil, pues ya tiene muchísimo valor. De hecho, en el trabajo de campo realizado en esta sesión nos damos cuenta que si buscamos un ETF UCITS europeo más parecido a la idea de un VT sin sesgo USG, hoy tiene bastante más sentido mirar antes este SPDR MSCI ACWI IMI que una versión All Cap ya filtrada. Porque justamente, si seguimos al último escalón, parece que tenemos una versión aún más amplia de mano de este FTSE Global All Cap, pero tenemos que recordar que tenemos el sesgo ESG, es decir, que aplica criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. Por eso, aunque a priori también tendría que tener casi 9.000 empresas o más, vemos que tiene más que la versión del ACWI IMI, pero podríamos apreciar que por esta distribución o por este sesgo, la concentración de las 10 primeras posiciones vuelve a subir, está un 25%, igual más de estas versiones amplias. Además vemos que en este caso el peso de USA sí que se mantiene, pero vemos que tendría más exposición tecnológica. Con lo que no es mejor ni peor, es distinto. Lo que en este caso, si queremos adaptarnos o representar todo el mercado global invertible, se asemejaría más esta alternativa del IMI que esta de aquí, porque insisto, tiene el sesgo ESG. Al menos hasta la actualidad o el momento. Por eso siempre digo lo mismo, es muy importante revisar esa letra pequeña. Más empresas no significa automáticamente mejor diversificación real. A veces significa simplemente otra construcción del índice. Así que si quieres un índice muy amplio y además te encaja ese filtro ESG, pues entra perfectamente en la conversación. Pero si lo que buscas es una solución all cap lo más neutra posible, pues dentro de la realidad que tenemos en Europa o en España, entonces sería este ACWI IMI la mejor opción o alternativa más pura. Y antes de ir al bonus final, una última parte práctica, porque una cosa es saber qué índice te encaja más y otra distinta es cómo comprarlo bien. Y aquí para mí hay 3 detalles básicos. El primero, comprobar que el mercado está abierto, porque si el mercado está cerrado no tiene mucho sentido mirar el spread y además la referencia nos puede engañar bastante. Con lo que en este caso, si queremos consultar una emisión, pues la podemos seleccionar y aquí abajo pues nos diría si el mercado está abierto o cerrado. En este caso, está abierto. Segundo, tener en cuenta las comisiones. En este caso, en este ejemplo, si tienes una comisión fija de 2 euros por operación, no es lo mismo comprar 200 euros que comprar 20. Si compras 200, pues el impacto ronda el 1%. Si compras menos, pues el impacto sube más. Y si compras más, pues evidentemente baja. Así que esto conviene tenerlo en cuenta para no hacer compras demasiado pequeñas y penalizarte tú solo. Y tercero, la divisa, que la podríamos consultar por aquí, porque muchas veces el fondo a contratar está en dólares, y aunque el mismo ISIN puedes encontrar distintas emisiones o distintos tickers, lo tienes que comprobar. Y aquí, por ejemplo, una de las cosas que me gusta de Freedom es que desde una única pantalla puedo ver tanto mi cuenta en euros como mi cuenta en dólares, y puedo hacer el cambio si hace falta. Y a la vez puedo organizar todas mis posiciones, ya sean acciones, ETFs, bonos, lo puedo organizar por cuota, lo puedo organizar por beneficio. Así que más allá del ranking, la parte práctica sería esta: mercado abierto, comisiones, divisa y revisar siempre bien la emisión concreta que vas a comprar. Y aquí sí que aprovecho para dar las gracias a Freedom24 por patrocinar este vídeo.
Y si queréis echarle un vistazo, recuerdo que ahora mismo tiene una promoción de bienvenida con la que podéis conseguir hasta 20 acciones de regalo valoradas de 3 hasta 800 dólares cada una. Solo por abrir cuenta y hacer vuestra primera recarga desde 1000 euros podéis acceder a la promoción. Os dejo todos los detalles y el enlace en la descripción del vídeo. Y llegados a este punto ya tenemos bastante bien ordenado el mapa. En un extremo de la concentración, SP500, o rizando el rizo, Nasdaq, más cerca de Estados Unidos de las tecnológicas. En el otro extremo, pues MSCI o FTSE Develop, después añadiendo esos emergentes, o en el último extremo, que tendríamos mundo desarrollado, emergentes y pequeñas empresas, con el MSCI AGWIMI o con este FTSE Global All Cap, que ya hemos visto que la versión que tenemos disponible en Europa tiene el sesgo ESG. Así que ahora viene la reflexión más importante para algunos de vosotros, porque dices, vale banquero, ya sé cuáles son las mejores alternativas, pero ¿cuál encaja mejor conmigo? Y ahí es donde entra el bonus final. Porque una cosa es ver lo que ha sido más rentable al toro pasado, y otra muy distinta es decidir dónde te vas a sentir tú cómodo cuando lleguen dudas o cuando el mercado deje de hacerlo bien. Porque si miramos al pasado, insisto, ya sabemos qué ha sucedido, que esas tecnológicas, ese peso en Estados Unidos, de más concentración a menos concentración, ordenaríamos esas rentabilidades. Nos vamos incluso un poquito más tarde, de estas emisiones disponibles a 10 años. Pues concentración más rentabilidad que menos concentración. Y aquí ya podemos empezar a ver diferencias. Pero cuidado, porque eso no significa que vaya a seguir pasando igual, porque la historia del mercado cambia. Y ahora nos podríamos ir a un informe anual que antes lo hacía Credit Suisse y ahora UBS porque lo absorbió, que podríamos ver pues, el crecimiento de las economías mundiales desde el 1900 hasta principios del 24. Y podemos ver como en el 1900 predominaba Reino Unido, podemos mirar como en el 80-90 llegó a impactar mucho Japón y podemos ver ahora la gran dominancia de Estados Unidos, que si el peso en el índice global no baja del 60 no es porque se lo inventen, es porque actualmente tendría ese peso. Eso no quita que, insisto, en 100 años, en 20 o en 30 cambia mucho. Aquí podríamos ver en el 1900 cómo repartían estos mercados, ¿no? Teníamos aquí mucho transporte, bancos, y podemos ver como 100 y pico años más tarde, pues en este caso Reino Unido de transportes casi no tiene nada, tiene más industrial, el tema de la salud, o como ya sabéis, la dominancia tecnológica de Estados Unidos. Y hablamos de la propia historia, porque como comentábamos, Japón llegó a ser un monstruo. En el apogeo, las acciones japonesas llegaron a representar el 45% del mercado bursátil mundial, muy por delante de Estados Unidos que alcanzaban el 33%. Y hoy en día esa cifra es el 6%. Y aquí viendo el Nikkei, este índice que representa Japón, pues veríamos de estos picos que hizo a finales de los 90, que realmente, como hemos visto en el titular, no lo ha vuelto a recuperar hasta el año 2024. Con lo que disculpar que haga de abogado del demonio, pero está claro que lo que haya sucedido no significa que vuelva a suceder. Y entonces aquí seguro que muchas personas dirán, banquero, aún me está liando más, ¿qué índice escojo? ¿Cómo hacemos esto? Pues aquí me gusta mucho la metáfora del paraguas. Esto es como no saber si va o no va a llover. Y habrá dos perfiles de persona. Quien tenga la duda, hay gente que coge el paraguas, porque no soporta que si luego llueve, se moja. Pero si después no llueve, habrás cargado el paraguas, te habrá hecho un poco de lastre. Y hay otras personas que pueden ser más agresivas que digan, da igual, a mí no me importa mojarme, no llevo paraguas. Pero si luego llueve, te mojarás. Una cosa es tu creencia o cómo te posicionas previamente. Luego es cuando sucede ese evento, cómo reaccionas tú. Porque, por ejemplo, a mí me decía mi madre, tú dices una cosa, piensas otra y haces otra. Pues cada uno tiene que hacer una introspección para saber dónde está y dónde no está. Con lo que a ti, ¿qué te afecta más? Te va a afectar más, que te vas a concentrar. Y si después se desvirtúa o pierde esa hegemonía de Estados Unidos, se va a otra, tú no haber tenido un índice más amplio, o vas a ser coherente con esa decisión. Por eso aquí lo podríamos plantear sin saber lo que va a pasar en el futuro, pues si es alguien más agresivo va a concentrar más, y si es alguien que tiene un poco más de miedo, que no le importa tanto esa rentabilidad, sino más el confort de ese viaje y saber que indistintamente donde vengan las próximas regiones de crecimiento, estar adaptado, aunque nunca será tan rentable, porque normalmente la máxima rentabilidad está concentrada, no diversificada, pues aquí cada uno con esa introspección ya encontrará su punto de equilibrio. Porque personalmente yo puedo entender perfectamente el que se inclina por un SP500 o incluso por tecnología. Y en parte hasta compartirlo, porque como muchos ya sabréis, yo soy de SP500 y de MSCI Technology. Por eso, más que buscar la respuesta perfecta, yo aquí buscaría esto. ¿Qué opción encaja mejor con tu forma de pensar, con tu tolerancia a la concentración y con la paz mental que necesitas para mantenerlo a largo plazo? Porque al final, para invertir bien, no basta con elegir lo que más ha corrido en el pasado. También hay que elegir lo que vas a ser capaz de mantener cuando el mercado te ponga a prueba. Así que ahora os pregunto, ¿con qué os quedaríais como base? ¿SP500, MSCI World, AGWI, FTSE All World o directamente el IMI? Dejadme vuestra opinión y también vuestras dudas en comentarios, porque muchas veces ahí salen justamente los siguientes vídeos.
Y por cierto, este tipo de rankings y comparativas lleva bastante horas de trabajo y de revisión, así que si este tipo de contenido os gusta o os ayuda, agradeceré muchísimo un like, que os suscribáis al canal y que lo compartáis con quien lo pueda necesitar. Que nos vemos muy pronto en el siguiente.